El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. La Epifanía de Jesús, la manifestación de Dios en el Hijo, en la persona de Jesús, a toda la humanidad. La primera enseñanza que debemos vivir de este Evangelio. Dios se manifiesta, se da a conocer a todos, sin ninguna distinción, sin ninguna preferencia, ni por cargo en la religión. Sumos sacerdotes y escribas aparecen en el relato y le dicen a Herodes que el profeta Miqueas decía que en Belén iba a nacer el Mesías. Se les está manifestando en la palabra, en las Escrituras. San Lucas en el capítulo 2 nos cuenta que unos pastores, los pastores en tiempos de Jesús era la gente más ruin, la gente que todo mundo evitaba. Y los pastores también reciben la manifestación de Dios y van a su encuentro. Vean, distinción de personas, es decir, de clases de personas. A las dos se les manifiesta Dios con diferente respuesta. Se manifiesta a los que creen en Dios y son afines de la religión judía. Lo eran sumos sacerdotes y escribas, pero también
a los que no comparten la fe en Él, como eran los magos de Oriente, gente que se dedicaba más bien a la astrología, a cosas ajenas a la religión, a la fe. Y sin embargo se manifiesta a ellos. Enseñanza que nos quiere dar el Evangelio, Dios se da a conocer a todos, a todas, sin ninguna distinción, ni de credo, ni de posición social, ni de raza, ni de género. Dios viene para todos. Eso lo debemos tener muy claro. ¿Y a qué viene Dios en Jesús? ¿Para qué se manifiesta? Para encontrarnos con Él. Encontrarnos con Él. No se manifiesta en primer lugar para rezarle, ni siquiera para decir yo creo en Él, porque el deseo de orar y el deseo de creer, el propósito de creer, viene después del encuentro con Él. Todo en nuestra relación con Dios empieza en el encuentro con Él, encuentro personal. Es como cuando nos encontramos con una persona. Nuestras amistades, las personas con las que podemos tener tratos de la clase que sea, todo empezó en el encuentro. No podemos amistar, no podemos tratar, no podemos incluso querer, apreciar, valorar, si no nos encontramos personalmente con esa persona. El encuentro es indispensable. Dios se manifiesta para encontrarnos con Él. ¿Nos hemos encontrado con Jesús de manera personal? No estoy diciendo que si rezamos, no. A ver, quitemos esas ideas ahorita, hagámoslas a un lado. No estoy hablando que si rezas, sé que la mayoría rezamos a Dios, pero no me refiero a eso. Eso no es precisamente encontrarse con Dios. No me refiero a que si crees en Dios, no, tampoco. Eso es una idea que podemos tener acá en la mente, creer en Dios, y una idea que quizá recibimos desde pequeños, pero eso no es encontrarse con Jesús. Es el fruto después del encuentro. Como fruto después del encuentro es ya la oración. Y por cierto, después del encuentro es cuando valoramos más y vivimos mejor estos momentos. Encontrarnos con Él. ¿En qué se nota que nos encontramos con Él? El evangelio que escuchamos nos da dos señales muy claras de quien se encuentra con Jesús como se encontraron los magos de Oriente. Ni Herodes, ni los sumos sacerdotes, ni los escribas, a pesar de que Jesús se les manifestó a ellos también, no se encontraron con Él. Los magos sí. ¿Qué pasó en los magos? Primero, todo el que se encuentra con Jesús experimenta un cambio en su vida. Indiscutible, irrefutable. El encuentro personal y vivo con Jesús trae un cambio a nuestras vidas. Dice el último verso del texto bíblico, Mateo capítulo 2, el último verso, el 12, dice:
Y los magos regresaron por otro camino, no por el mismo que habían llegado, por otro camino. El evangelista nos está diciendo, todo el que se encuentra con Jesús de corazón, emprende otro camino en sus ideas, en sus sentimientos, en su vida. Hay cambio. Ya no piensa igual, ya no siente lo mismo, ya no vive como antes. Empieza otro camino en su vida. Y esto los demás lo ven, lo notan, lo expresamos, se nos ve. No somos los mismos, no pensamos igual. Los demás nos lo dicen. ¿Nos ha pasado eso a nosotros? ¿Hemos vivido esa experiencia? ¿Nos han dicho que ven un cambio en nuestras vidas? ¿Un cambio mejor? Nuestra vida empieza otro camino y prendidos por Jesús. Ahora Jesús se nos nota en las palabras porque hablamos de Él. Se nos nota en nuestro actuar porque tratamos de vivir como Él. Se nos nota en lo que usamos nuestro tiempo porque nos interesan sus cosas, su evangelio, y por eso nos podemos integrar en un grupo de seguidores de Jesús, llámese como se llame, pero se nos nota. Los magos de Oriente regresaron por otro camino. Y la segunda señal clarísima, empezamos de manera decidida a rechazar el mal y lo malo. No a los malos, pero sí el mal y lo malo. Empezamos a rechazarlo. Los magos, a pesar de que Herodes les dijo, vayan y vuelven a decirme, no regresan con Herodes. Herodes para el evangelista representa el mal, porque a pesar de haber sido un gobernante que construyó hermosas construcciones, que aún hay restos en tierras santas de él, en la ciudad de Cesarea de Filipo, por ejemplo, sin embargo fue un hombre malo. Mató a su cuñado, a su suegra, a su esposa, a 3 de sus hijos, entre otras maldades. Herodes es el símbolo del mal y de lo malo. Los magos de Oriente rechazaron el mal y lo malo representado en Herodes. Cuando uno se encuentra con Jesús y le deja entrar a su vida y le deja cambiar la vida, el mal y lo malo son rechazados. Y ese es el mejor cambio que notan los demás. El alcohólico deja el vicio. El esposo o la esposa infieles vuelven a la fidelidad. El que robaba o explotaba a su prójimo empieza a practicar la caridad y a vivir con honestidad. Al que le gustaba andar en chismes y levantar falsos,
se hace una persona respetuosa del prójimo. El que se desesperaba aprende la paciencia y la esperanza. El que ha vivido en una situación de mal negativa, aprende a corregirla y a vivir bien, mejor. El cambio en la vida. En un retiro de jóvenes que asistí hace un tiempo en California, daba un joven drogadicto este testimonio. Dice: cuando yo conocí a Cristo y me encontré con Él, el consejo que me dio el sacerdote fue: prepárate porque tus amigos, los de la pandilla, los del vicio, los de la droga, los del relajo, te van a echar malo. La vas a pasar mal. Quizá ni te acepten. Y dice este joven: la verdad que ni siquiera pude experimentar eso, porque al ver ellos mi cambio, no me dijeron nada, pero ya no me buscaron, ya no me invitaron, entendieron que mi vida era otra, entendieron que no era el mismo y no podía ya convivir con ellos. Así que no tuve tantos problemas, simplemente fui fiel a Jesús y ellos solitos se alejaron. Hasta podemos perder amistades, pero las verdaderas amistades se van a estrechar más. Y los que son amigos de verdad nos van a felicitar, nos van a hacer más caso y se pueden unir a nosotros en el seguimiento de Jesús. Porque quien se encuentra con Él, su vida cambia, todo en Él cambia y empieza a ser seguidor de Jesús y a buscar seguidores para Jesús. ¿Qué tanto hemos vivido de todo esto? ¿Necesitamos un encuentro con Jesús? ¿O lo tuvimos un día pero ya nos enfriamos? ¿O lo tuvimos nada más unos días mientras la emoción duraba, pero ya después nos apagamos? Dios pone estrellas en tu vida, en la vida de todos, como la puso en estos magos de Oriente. Y las estrellas son esas personas que te motivan, que te corrigen, que te invitan, que quieren que permanezcas buscando a Jesús, siguiendo a Jesús, siendo fiel a Jesús. Hagamos caso a esas estrellas. Y hoy es un buen día para agradecerles a esas estrellas que Dios ha puesto en nuestras vidas y que nos han motivado con su testimonio y con sus consejos a ser fieles a Jesús, a seguir el camino de Jesús para vivir con Él y para Él.